Bueno, hoy nos toca ver dos reformas constitucionales que fueron dos reformas materialmente muy pequeñas, por así decirlo. Se reformaron en 1876 dos artículos y en 1898 también dos artículos. No alteró en nada la esencia de la Constitución. Su arquitectura jurídica fue la que le dio el constituyente de 1853 y la filosofía jurídica fue la que le dio Alberdi. Y eso no cambió para nada, a pesar de las reformas de 1860. Y después de la reforma de 1898 no hubo más reformas hasta 1949. O sea que, como la reforma de 1949 a su vez fue derogada por un bando militar, el 27 de abril de 1957, porque los militares tenían la idea de llegar al 1 de mayo, Día del Trabajo, con esa Constitución derogada. Y después, el bando militar restableció la Constitución de 1853-60 con sus reformas de 1866 y 1898, y ya después tenemos la reforma de 1994 y tenemos la Constitución actual. ¿Y la Corte qué dijo cuando sacaron al bando, derogando por bando una Constitución? Bueno, la Corte era una Corte puesta por ese gobierno, por lo tanto, va de suyo que avaló. Dijeron sí señor, que otra cosa iban a hacer. O sea, acá... Guardaron silencio. Guardaron silencio totalmente. Esto fue una forma de proceder, yo no puedo llamarlo doctrina. Una propuesta que no pudieron rechazar. No, pues eran ellos mismos. Fue una forma de proceder de la Corte que se inauguró con la triste acordada del 10 de septiembre de 1930. Sí. Ustedes conocen esa acordada, todos. No. ¿No? No. El 6 de septiembre de 1930, un golpe militar derrocó al gobierno del presidente Irigoyen. Era la primera interrupción de un gobierno constitucional desde 1862. A su vez, el gobierno constitucional iniciado en 1862 fue el primero de la Argentina unificada, digamos que fue el primer golpe de Estado en la Argentina contra un gobierno constitucional. La Corte tenía un problema, que es qué hacer con eso, porque no había doctrina, no había precedentes en eso, y claramente se trataba de una situación antijurídica, no había absolutamente nada que decir. Y se opuso inicialmente José Figueroa Alcorta. Era un conservador, pero inicialmente él se resistió a firmar esa acordada. Después finalmente lo convencieron y terminó firmándola. Todos los demás ministros de la Corte en realidad eran ministros que venían de la tradición jurídica anterior a 1916, o sea, incluso varios de ellos habían sido nombrados antes de 1916. Ninguno tenía interés en defender a Irigoyen, así que el 10 de septiembre firmaron una acordada manifestando que si
existía un gobierno que tenía capacidad para asegurar el orden público, para ellos era suficiente. Está acordada claramente una barbaridad jurídica, o sea, en pocas palabras lo que dice es: si tienen las armas suficientes para someter al pueblo, está bien. A raíz de esa acordada, en 1946, cuando Perón asumió el 4 de junio de 1946, después de las elecciones del 24 de febrero de 1946, y inmediatamente envía al Congreso un proyecto de juicio político a la Corte, donde enjuicia a todos los ministros de la Corte que habían firmado esa acordada. ¿Que estaban vivos? Sí. Y seguían Del Sí, 30 sí, al sí, 46. Del 30 al 46. Ah, claro, 16 años. Los que firmaron esa acordada los enjuicia, y algunos que había nombrado justo, que habían dado por buena esa acordada. Sí. Los enjuicia. duraron toda la década infame. Exactamente. Pero bueno, volvamos a 1866. Yo les decía que es una reforma pequeñita de la Constitución, porque lo que se reforma es el artículo 4 y el artículo 67, inciso 1. ¿Alguien que conozca la Constitución sabe qué son esos dos artículos? Nadie. 67. El 4 es el que dice cómo se forma el Tesoro de la Nación. ¿Y qué dice? Que se forma con los recursos de la aduana, las tarifas de importación y exportación, la venta de tierras nacionales y los demás gravámenes que equitativamente el Congreso imponga. Esto está así prácticamente desde 1853. Se los voy a leer. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. Cuando la Constitución utiliza la palabra general para referirse a las instituciones federales, utiliza el léxico de Alberdi. Alberdi en sus obras llama al Congreso Nacional Congreso General, al Poder Ejecutivo Nacional Poder Ejecutivo General, y así. Y se conserva ese léxico, bueno, pasó del proyecto de él a la Constitución, ¿no? Y de los empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad personal. Vamos a ver cómo estaba esto en 1853. Artículo 4. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado por el producto de derechos de importación y exportación de las aduanas. Hasta ahí. Coincide. El gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formados por los derechos de importación y exportación, perdió la palabra aduanas, pero es igual.
Y luego sigue, de la venta o locación de tierras de propiedad nacional. Este tema de la venta, primero digamos que ubicar primero a el concepto de las rentas de importación y exportación de las aduanas no es una cuestión carente de sentido político. En 1853, en la Argentina, había menos de 1 millón de habitantes, probablemente 700.000, 800.000, no más. Ustedes saben que el primer censo nacional se hizo en 1869. Con Sarmiento. Con Sarmiento. Pero, siempre digo que está oculta, la Confederación en 1857 hizo un censo nacional, que claro, abarcó todas las provincias, menos la provincia de Buenos Aires. Y la provincia de Buenos Aires hizo un censo de la ciudad de Buenos Aires en 1854. Entonces, sobre esas bases es que yo les digo, porque conozco estas cifras y las he estudiado, que tendría más o menos 800.000 habitantes, o quizá menos, 700.000. En 1860 llegaba a aproximadamente 1.300.000. Ahora, ahí no se cuentan los aborígenes, No. aún viviendo en territorios que Bueno, correspondían a la Confederación. A ver, por empezar, no había forma material de hacer un censo de los aborígenes. Y no, porque tengamos en cuenta que el Estado Nacional no ejercía soberanía en los territorios indígenas, y más aún, tenía con ellos tratados. Como si fueran otro país. Como si fueran otro país. Y cuando el antiguo artículo 67, ¿alguien sabe de qué hablo cuando hablo del antiguo artículo 67? No, yo no. Tienen Fuera piedad. de antiguo. Tienen piedad. Es atribuciones del Congreso. Claro, el artículo que establece cuáles son las facultades del Congreso hoy es el 75. Eso sí lo saben. Por lo menos los abogados lo saben. Bueno, te vamos a mentir que sí. Bueno, pero esa numeración sobrevino después de la reforma de 1994, que incorporó al final de la parte dogmática un nuevo capítulo de los nuevos derechos y obligaciones, artículos 36 al 43 y algunos más por el medio, que llevaron la cuenta a 75. Pero era el viejo artículo 67 hasta 1994, que en la Constitución de 1853 era el artículo 64. El viejo artículo 67, por supuesto también el 64, cuando habla de los indios, inciso 17, no decía, como dice hoy, que el Congreso tendrá la facultad de reconocer los derechos de las comunidades y preservarles las tierras, etcétera, etcétera. No, nada de eso. Lo que decía el artículo 67, ante 64, es que los indios estaban obligados a cuidar las fronteras. ¿De qué fronteras hablaba? No hablaba de la frontera con Chile, con Uruguay o con Bolivia. Con los territorios indios. Hablaba de un concepto que dejó de existir cuando se produjo la incorporación, sobre todo de la Patagonia, que era el de la frontera interior. La frontera interior era la línea que separaba el territorio donde efectivamente se ejercía la soberanía nacional, donde había escuelas, donde había comisaría, donde había estructura del Estado. Bueno, eso fue cambiando. No era el río Colorado,
en realidad no fue nunca el río Colorado. A partir de la reincorporación de la provincia de Buenos Aires, la línea de frontera era la famosa línea Alsina, que era una línea de fortines desde Rosario hasta Bahía Blanca. Después, cuando Roca lanza lo que acá se llama como campaña del desierto, el objetivo de la campaña y los fondos que le da el Congreso es para llevar la frontera interior al Río Negro, no al Colorado, sino al Negro. Pero volvamos, no había forma de hacer censo entre los indios, pero además los indios no eran considerados ciudadanos argentinos. Y en esto es clarísimo el Verdi, que en las bases dice que los indios no forman parte de la sociedad civil. Es clarísimo, Alberto. El censo era de las provincias, exclusivamente. Y ese censo de 1857 le dio a la provincia a la Confederación 935.000 habitantes. Por otro lado, la población de la provincia de Buenos Aires a ese momento se puede estimar en 250.000. ¿Por qué? Porque cuando se hizo el censo de 1869, hubo un especialista en la materia que realizó un trabajo haciendo una especie de proyección retrospectiva hacia 1860, de la cual él saca como conclusión que entre 1860 y 1869 la población se había duplicado. ¿Por inmigración? Sí, por inmigración y por otros factores. Los sirvientes de las casas Se censaban. se censaban. Sí, sí. Los esclavos también. Lo sabían. Claro. A pesar de que la Constitución de 1853 había decretado el fin de La esclavitud para el futuro. la esclavitud, pero para el futuro. No liberaban a los esclavos que venían. O sea que uno podía importar esclavos. Eso no se me había ocurrido. Claro. Podían importarlo, claro. Podían Sí, 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 comprar. absolutamente. El empresario Claro. podía traer mano de obra esclava. ¿Los esclavos eran solamente los negros o también los indios? No, eran los negros nada más. Bueno, pero volvamos a esto. Este tema de la población, ¿por qué tiene mucha importancia? Porque empezamos a hablar de esto cuando estábamos hablando de los impuestos y la renta del Estado. ¿Con qué se sostiene el Estado? Yo les dije, la principal fuente de ingreso fiscal eran las importaciones y exportaciones. Toda la estructura impositiva que desde comienzos del siglo XX conocemos de una u otra forma, impuesto a las ganancias, impuestos internos, A la tierra. impuesto a las ventas, que era un impuesto muy importante hasta que en 1972 se establece el IVA. Eso no tenía ninguna viabilidad, porque si no había población, nadie vendía y nadie consumía. Entonces, si nadie vende y nadie consume, muy poquitito, no hay hecho imponible. La economía del interior de la Argentina seguía siendo economía de subsistencia. Cada uno cosechaba su quintita. Y algunos gremios hacían algo en forma artesanal, como el talabartero, o el tipo que tallaba la madera, o el tipo que hacía algún tipo de trabajo mecánico sobre los metales.
pero no había industria, no existía la industria. Entonces, el Estado no tenía cómo sostenerse si no era de, primero y principal, la importación. Nuestra estructura era importar todo y las exportaciones eran muy exiguas. Lo principal que exportaba la Argentina era carne salada, los famosos saladeros, que los mercados consumidores eran sobre todo el norte de Brasil y Cuba, porque la carne salada, el charqui, era la comida de los esclavos. Entonces, como en Cuba y en Brasil la mano de obra esclava era la base de la producción, ellos consumían mucho. Pero no había otras importaciones importantes. Y eso es una diferencia grande con Estados Unidos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar, porque ellos sí exportaban. Los de Estados Unidos ya exportaban en esa época. No tenían cómo. Entonces, ¿de qué se iba a sostener el Estado argentino? Y de la importación, de la exportación lo pusieron, porque de lo poco que había querían algún ingreso fiscal, y lo que seguía era la tierra nacional. ¿Qué es la tierra nacional? ¿Qué es? ¿Por qué tenía tanta importancia? Que estaba antes de los impuestos. Si releamos el artículo. Producto de derechos de importación y exportación de las aduanas, primero. Venta o locación de tierras de propiedad nacional, segundo. Renta de correos, tercero. Y recién ahí, contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General. La venta de tierras nacionales estaba pensada para la tierra que ya se sabía que a los indios les iban a sacar. Eso era. El proyecto político era capturar, incorporar a la efectiva soberanía nacional toda la tierra que era territorio indígena, que era en ese momento de la línea de Alsina, de la zanja Alsina, de la provincia de Buenos Aires, hacia el oeste hasta la cordillera y hacia el sur hasta la isla de Tierra del Fuego, más el triángulo que estaba arriba era el Chaco, digamos, hasta el limitado hacia el este por el curso del río Paraná y hacia el oeste por la máxima extensión de las colonias de la provincia de Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Pero, claro, pero lo que quedaba en el medio, el norte de la provincia de Santa Fe, todo el Chaco, todo el Chaco no, el norte de la provincia de Santa Fe hasta el Río Negro del Chaco, que está un poquito al norte de Resistencia. El este de la provincia de Santiago del Estero, el noreste de Córdoba, el este de Salta, todo lo que es el Chaco salteño y la parte este de Jujuy, todo eso era territorio indígena. Y la provincia de Formosa era Paraguay. El límite de la Argentina llegaba hasta el Río Negro. Incluso la Confederación firmó un tratado con el Paraguay, un tratado de límites, que establecía ese límite, el Río Negro, que Mitre lo quemó, como quemó todos los archivos del Congreso de Paraná. Entonces, la venta de tierras públicas era toda esa enorme extensión de tierra con la cual el constituyente pensaba, y el proyecto de Alberdi pensaba sostener la nación. Después venía la renta de correos, que era importante, porque más bien que no había ni teléfono, mucho menos correo electrónico en esa época, o sea, todo era carretas, chasquis y sobres,
y recién después venían los impuestos. Les cuento esto porque esto es central para comprender la persistencia del problema del financiamiento del Estado que dio lugar a tantas idas y vueltas. Porque nosotros tenemos lo que se estableció en 1859 en el Pacto de San José de Flores, cuando estaba Urquiza acampado en Flores y amenazaba con tomar la capital combatiendo. Después, eso fue la base de lo que se redactó en la reforma de 1860, y después se volvió a dar vuelta en 1866, que es lo que vamos a ver ahora. Y además de esa imposibilidad de sostener, o esa gran dificultad que había para sostener el Estado Nacional y las provincias, donde chocaban ya en ese momento dos paradigmas políticos, o sea, los liberales más acérrimos, no querían saber de nada con los derechos de exportación. Los derechos de exportación son las retenciones. Si no hubieran puesto en la Constitución, artículo 4, ese texto que yo les leí, derechos de importación y exportación de las aduanas, no habría retenciones en la Argentina y nadie podría ponerlas, porque estaríamos en el caso norteamericano, allá no hay retenciones, no las pueden poner, porque se los niega la Constitución. Ese problema de cómo se sostiene el Estado argentino y las provincias sin los derechos de exportación sigue hoy. Y lo que la realidad hoy está diciendo es que no es factible. Por más que en ese momento la Argentina tenía 1 millón de habitantes y hoy tiene 40, igual no es factible. El por qué se los podrá explicar un economista. Hoy no, yo no. Pero lo que dicen los datos de la realidad es que no hay posibilidad de paz social en este país si no hay retenciones. Si se quitan las retenciones, ocurre lo que estamos viendo ahora, una presión sobre los sectores menos pudientes de la Argentina que termina reventando, que es un poco lo que estamos viendo ahora. En artículo... Una pregunta, Dime. para ubicarme geográficamente. La zanja de Alsina prácticamente divide el país en dos, ¿puede ser? No, el país no. En 2 tercios. No. La zanja Alsina iba de Rosario a Bahía Blanca. La línea era Rosario, Rufino, aproximada, Trenquelauquen, Saliqueló, Pigüé, bueno, aproximadamente, Pigüé, y finalizaba en Bahía Blanca. Eran todos puestos de frontera, entonces ya aún en ese momento, o sea, quedaba de este lado de la línea Encina la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, del otro lado de la línea Encina quedaban Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy, es decir, el país tenía en ese momento 14 provincias. Buenos Aires, el sur de Santa Fe y las dos del litoral, Santa Fe y Corrientes, son las 4 provincias que firmaron el Tratado del Cuadrilátero. Son las 4 provincias que sostuvieron a Rosas. Todas las demás son las que habían firmado el Pacto Unitario del Interior, la Liga Unitaria del Interior, que lo firmaron en Córdoba,
1839, si no recuerdo mal, ¿vieron? ¿Alguno conoce, cómo se llama? Altagracia. Bueno, ¿vieron? Por lo de Che. Sí, pero no solo. Vieron que en Altagracia están los restos de las estancias jesuíticas dentro de la ciudad. Bueno, ese edificio, los jesuitas fueron expulsados en 1767. Ese edificio se vendió y lo compró Liniers, que lo fue fusilado y lo dejó como herencia a sus hijos. En ese edificio, en lo que es la ruina de las estancias jesuíticas, ahí se firmó la Liga Unitaria del Interior. Está señalizado en el interior el cuarto donde se firmó y hay bastante información histórica. Estuve yo ahí. Pero bueno, volvamos a esto. En 1831, 4 de enero de 1831, algunos recordarán que es la fecha en que se firma el Tratado del Cuadrilátero. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Cuando Urquiza de Roca Rosas y cita a todos a su residencia, esto lo vimos en una charla anterior, cita a todos a su residencia, surge primero el Protocolo de Palermo y después de ese Protocolo de Palermo van al Tratado de San Nicolás. En ambos documentos, el Protocolo de Palermo y el Tratado de San Nicolás, se invoca como fuente jurídica de la convocatoria lo que establecía uno de los artículos del Tratado del Cuadrilátero, que era la necesidad de darle una constitución al país y el compromiso de los firmantes de convocar la constituyente cuando estuviera el país pacificado. Esto era un invento de Urquiza, porque en realidad él convocó la constituyente porque así lo decía el tratado que firmó con el Brasil, pero sus abogados encontraron ese antecedente y allí fueron y lo dejaron plasmado en la historia. Pero la realidad es que él convocó la constituyente porque estaba obligado por el tratado que había firmado con el emperador. Y detrás del emperador estaba Gran Bretaña. ¿Cuál era el objeto de ese compromiso? ¿Por qué ese compromiso? La incorporación del espacio territorial del Río de la Plata al mercado de las manufacturas de origen británico y la efectiva incorporación al espacio de intercambio capitalista. Claro, lo que impidió Rosas en la vuelta de obligado. Rosas no quería eso porque él pensaba, no porque fuese antiliberal, que no lo era, sino porque él pensaba en un desarrollo autónomo y además tenía compromisos con otros sectores económicos, básicamente con los ganaderos exportadores del tasajo y también con algunos caudillos del interior que querían preservar la economía de subsistencia. Pero el origen de la Constitución está en el tratado que Urquiza firma con el Imperio del Brasil en 1850, donde se compromete en caso de llegar a 1851, se compromete en caso de concretar el derrocamiento de Rosas a convocar a una constituyente. Y a su vez el emperador se compromete a darle una plata mensual hasta que lo derroque. Ese es el... Pero volvamos a lo que estaba contándoles. Ese tratado del Cuadrilátero, además de establecer que se iba a convocar a la constituyente en cuanto se lograra la pacificación del país, además tenía una cláusula secreta, que hoy no es secreta porque está en los libros de historia. Y el problema era de dónde sale la plata, porque
ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Santa Fe tenían modo de cumplir ese tratado en sus otros capítulos. O sea, además de que se comprometían a convocar la constituyente cuando se pacificara el país, era un tratado defensivo y ofensivo, donde las 4 provincias se comprometían cada una a ayudar a las otras 3 si eran atacadas. ¿Por quién iban a ser atacadas? Por la Liga Federal del Interior, donde estaba Paz. Pero había un problema. ¿Con qué equipaban al ejército? Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. ¿Con qué plata? Ponían los uniformes, les daban de comer a los soldados, compraban caballos para que se puedan trasladar, les daban armas. Munición. Munición no tenían. No tenían y no tenían manera. Entonces, ¿qué dice el artículo secreto del tratado? Que Buenos Aires pone la plata. Buenos Aires pone la plata de la aduana. Buenos Aires pone la plata de la aduana para que los demás puedan cumplir si se los llama, porque hay que poner hombres en armas. Cuando, ¿En qué año fue el tratado este? 1831, 4 de enero de 1831. Fue la respuesta a la Liga Unitaria del Interior, que fue en agosto de 1830. Pocos meses después firman esto. Cuando Urquiza, en esos 2 documentos que les mencioné, se hace, o sea, el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos directamente convoca a la constituyente, pero ya desde el protocolo de Palermo él se hace nombrar director provisorio de la Confederación, y en los 2 ratifica que tiene autorización para echar mano al dinero de la aduana, y para hacerlo invoca lo que se había pactado en el Tratado del Cuadrilátero. O sea, está ese antecedente en los considerandos de tanto del protocolo de Palermo como del acuerdo de San Nicolás. Eso es lo que produce el escándalo en Buenos Aires y ese no queremos saber nada. Que le sacaban la plata de la aduana. O sea, lo que estaba haciendo Urquiza es convocar a una constituyente que ellos, digamos, mucho no les importaba, pero lo hacía con la plata de Buenos Aires. O sea que era quitarles la posición dominante que tenían en el país, pero además con su plata. Y era demasiado, digamos. Eso es lo que provoca la verdadera razón de la secesión de la provincia de Buenos Aires, es esa. Entonces, seguimos en lo mismo. ¿Con qué plata se sostiene el Estado? No había, y la única forma era recurrir a las tarifas de la aduana. La venta de tierras nacionales era un proyecto para 15 o 20 años antes, cuando el Estado Nacional tuviese, primero, inmigrantes con que poblar esa tierra, y segundo, fuerza militar con que ocupar esa tierra. Pero no era algo que les iba a solucionar el problema de pagarle el sueldo a los empleados del Estado el mes que viene. Para pagarle el sueldo a los empleados del Estado el mes que viene, solo tenían 2 formas: o pedir crédito al exterior o la aduana, o las 2 cosas. Porque Urquiza con la Confederación se endeudó, y se endeudó muy fuerte. Se endeudó con un banquero de apellido Buchenthal y se endeudó con el barón de Mauá. No sé si saben quién fue. El barón de Mauá era un aristócrata brasileño
que tenía un banco muy potente en esa época, con el cual él firmó un acuerdo con Urquiza para financiar a la Confederación. Le fue mal. Entonces estamos con el problema de quién financia. Cuando se llega o sea, la Constitución del 53 ya vimos lo que dice. Dice impuestos a la importación y a la exportación y las aduanas son nacionales. La provincia de Buenos Aires se va y en 1859 vuelve, pero había que resolver algo con la aduana. En realidad, en 1859 la provincia de Buenos Aires estaba vencida, militarmente vencida. Si Urquiza quería ocupar la ciudad, Mitre no tenía con qué defenderla y probablemente la hubieran defendido tropas británicas, francesas y norteamericanas que estaban ocupando el centro de Buenos Aires, pero a costo de un problema político que nadie sabe cómo se hubiera solucionado. Ellos mediaron y finalmente se logró un acuerdo. El acuerdo quedó plasmado sobre esto en el Pacto de San José de Flores. Pacto de San José. ¿Jugó un papel ahí importante Solano López en Paraguay? Sí, muy importante. Francisco, cuando estalla la crisis, porque Urquiza estaba acampado en Flores, el ejército estaba desarmado, derrotado, ya se había producido la derrota de Pavón, donde la primera batalla de Pavón, donde Urquiza se impone, para las tropas de Mitre es un desastre, repliega sus tropas, las embarca como puede en San Nicolás y las trae a Buenos Aires navegando por el Paraná. Urquiza no tenía fuerza militar con la cual Mitre no tenía fuerza militar con la cual enfrentar a Urquiza. Y además Urquiza como estratego y como militar era ampliamente superior a Mitre. Le ganó todas las veces que lo enfrentó. Y hubiera perdido, pero intervienen ahí el embajador inglés, el embajador francés, el embajador brasileño y Francisco Solano López. Al inglés, al francés y al brasileño, Urquiza les dice: yo con ustedes no tengo nada que hablar. Y lo acepta a Francisco Solano López como mediador. El que teje el acuerdo del cual salió el Pacto de San José de Flores fue Francisco Solano López. Él fue realmente el que impidió el avance de Urquiza para tomar Buenos Aires y el que impidió una batalla que vaya a saber cómo hubiera terminado, ¿no? Porque estaban habían tomado posición en el centro de Buenos Aires marinos, sobre todo británicos y franceses. ¿Por qué le dio bolilla a Solano López y no al poder real? Nadie lo sabe y no lo tenemos a él para preguntarle. Pero lo cierto es... Mi secretario es paraguaya, le puedo preguntar. Pero había que tenerlo a él, a Francisco Solano López. Lo cierto es que Urquiza era federal y Francisco Solano López estaba socialmente y incluso por sus intereses más cerca de él de lo que pudieron estar los embajadores de Francia e Inglaterra. Pero esto es una especulación. Lo cierto es que Urquiza no quiso hablar con los embajadores de Francia e Inglaterra y sobre todo de Brasil, porque él tenía la convicción de que lo habían abandonado
y que ya no lo apoyaban, y que la mediación no era sincera y que lo iban a presionar para darle más beneficios a Buenos Aires. Esto sí está acreditado. O sea, Urquiza se pudo mantener como presidente de la Confederación y terminar su mandato porque al inicio de la separación de Buenos Aires, tanto Brasil como Francia como Inglaterra lo apoyaban a él y no a Buenos Aires. Y esto tampoco fue gratuito. Lo apoyaban a él porque reconocían el tratado que el emperador de Brasil había firmado con él. Entonces cumplieron el tratado hasta 1857. En 1857 empiezan a darse vuelta, incluso está acreditado en el libro de Scobie, que finalmente hay una misión brasileña, hasta me acuerdo el nombre del jefe de la misión, Parañós se llamaba este diplomático, que finalmente lo va a ver a Urquiza en 1857 y le dice, mire, no va más, nosotros de acá en adelante somos neutrales. Entonces por eso Urquiza no quería saber nada con ellos. Y él también percibía lo mismo del lado de los franceses y los ingleses. Lo habían abandonado, pero él tenía fuerza militar para imponerse. Les iba a leer el articulado de San José de Flores. Esto es para llegar a la reforma de 1866, porque si no, no se entiende. O vamos a terminar diciendo la frase que se dice siempre, es la reforma de 1866 fue porque había quedado abierto el tema de la aduana y había que terminar de definirlo. No, macana, no quedó abierto nada el tema de la aduana. La reforma constitucional de 1860 cerró el tema de la aduana. Lo que pasa es que se chocaron con una pared, que no podían sostener el gasto del Estado prescindiendo de las retenciones. Y por eso fue Mitre el que pidió la reforma de 1866 y todo el mundo le dijo, sí señor, y él pidió expresamente que las retenciones quedaran. Él fue. Así que la nación podría recriminárselo a su fundador. Si él no lo hubiera pedido en 1876, no habría retenciones en Argentina. Pero Mitre, cuando tuvo que presidir el país, también sufrió el problema de que no podía sostener al Estado. Y por eso pidió las retenciones. Esto trae también la realidad de que no había otra forma de financiar el Estado si no era con la aduana. En ese momento es exactamente así. Y yo creo recordar de lectura más atrás de eso, que Moreno tuvo mucho que ver en su época, 1810 y pico, no sé cuánto, que tenía que ver con la aduana y que había muchas peleas. No quiero que volvamos todo atrás, pero de esa época, pero ¿estoy equivocado? No, estás en lo cierto. El tema de la aduana fue incluso más complejo, pero digamos... porque tengo la idea causa... de que había mucha evasión, ¿no? No, más que eso. Contrabanda. La causa de la Revolución de Mayo fue la existencia de un sector importante, fácticamente importante, no numéricamente importante, pero sí fácticamente importante, en la ciudad de Buenos Aires, que no toleraba más el régimen mercantilista español, que les impedía comerciar legalmente con otro país que no fuera España. Y voy a pasar un aviso nada más para que se entienda, porque tiene que ver con el tema constitucional. Si ensayamos una mirada de perspectiva amplia sobre lo que fue el proceso independentista
empezando por la independencia de Estados Unidos en 1776 y derramándose por toda América, con gran impacto en 1810, pero después, inclusive, lo que había era un cambio de sistema que desde lo político se puede visualizar del absolutismo hacia la democracia, tímida democracia parlamentaria con monarquías constitucionales. Pero ¿y Estados Unidos? Porque Inglaterra no era absolutista. Tuvo su parlamento desde mucho antes de 1776. Si esa mirada económica ahora la proyectamos en la dimensión, perdón, esa mirada política, absolutismo, democracia parlamentaria, la proyectamos en la dimensión de la economía, lo que había era un cambio del sistema mercantilista al naciente sistema capitalista, que sobre todo en Gran Bretaña, a partir de la invención de la máquina de vapor, había empezado a desarrollarse. ¿Y qué era el mercantilismo? ¿Qué es lo que distingue el mercantilismo del capitalismo? Normalmente se enseña el mercantilismo como la primera etapa del capitalismo. En realidad es dudoso que se los pueda identificar tanto. El mercantilismo se basaba en una estructura replicada en todos los países coloniales o colonialistas europeos, Inglaterra, España, Alemania, Francia, Holanda, que funcionaba siempre de la misma manera. Una metrópoli que tenía y producía o importaba de otros países de Europa las manufacturas y se las vendía a los países colonizados y países colonizados que aportaban materia prima. En ese esquema, las posibilidades de reproducción del capital de la gente que estaba sentada en las colonias eran muy acotadas, porque no tenían cómo invertir. Ellos necesitaban, para poder reproducir su capital, abrir su horizonte de comercio. En Estados Unidos no había absolutismo, pero lo que fue la chispa que detonó el proceso independentista fue el aumento de los impuestos de aduana que les impusieron a los residentes y empresarios norteamericanos a partir de 1763. ¿Por qué digo 1763 y no digo cualquier otra cifra, cualquier otro año? Porque en 1763 terminó un gran conflicto mundial que en la historia se conoce como la Guerra de los 7 años. ¿Lo conocen? No, de los 100 años conocíamos. No, pero esa es muy, no, eso es muy anterior. La Guerra de los 7 años fue un conflicto que abarcó prácticamente todo el mundo, porque hubo enfrentamientos bélicos desde Extremo Oriente hasta América del Norte y América Central, y alguno que otro en América del Sur y en África. Fue un enfrentamiento entre dos grupos de potencias mundiales por la hegemonía mundial. Enfrentamiento que, por cierto, ganó Inglaterra, sin ninguna duda. ¿Cuáles eran las potencias Ahí aliadas? te doy. ¿En qué año? Entre 1756 y 1763. ¿Qué sí que la Primera Guerra Mundial no fue la primera? No. Hay que anotar esa. Era, por un lado, Inglaterra, aliada con Portugal
y algunos estados alemanes, y por otro lado Francia, aliada con España, Rusia, había un imperio mogol en el Extremo Oriente aliado de Rusia, y Prusia, y lo esencial estaba ahí. Y en América tuvo su escenario bélico en la guerra entre Gran Bretaña, asentada en las 13 colonias, y Francia, que tenía la posición del Canadá. Quebec, ganada por los ingleses, que incorporaron el Canadá después de esto. Pero ¿Hasta entonces Canadá era todo francés? no, era de los indios, porque lo único que había era el Quebec. No había asentamientos británicos en el Canadá. Lo único que, digamos, el europeo tenía del Canadá era el Quebec, Terranova, San Pedro y Miquelón. Nada más. ¿Cómo? ¿Lo último? Saint-Pierre et Miquelon. Traducido San Pedro y Miquelón. Pero es Saint-Pierre et Miquelon. Lo que quedó del Canadá francés es Saint-Pierre et Miquelon, que sigue siendo francesa. Que son dos islitas que están al lado de la costa canadiense y siguen siendo francesas. Ahora, lo que estuvo en juego en ese enfrentamiento, además de lo de Canadá, que es en América, ¿qué otra cosa era? No, además de eso, los británicos invadieron Cuba y la ocuparon por 7 años y también invadieron la Florida, que era parte del Imperio Español, y después pactaron la paz con los españoles quedándose con la Florida y devolvieron Cuba, y por eso la Florida es parte de los Estados Unidos. O sea, por colonias, la guerra era... por Exactamente, los británicos también invadieron, ese es el momento en el cual invaden Gibraltar y se quedan con ella. Y también invaden las Islas Baleares y se quedan con ellas unos cuantos años. Además, hay posiciones que no tengo tan presente, porque la verdad que lo que más me interesó fue la parte de América, pero hubo también otros movimientos relativos de fronteras en Europa, y los hubo también en África y en Asia. Extremo Oriente. Claro, porque si estaba Mongolia estaba con Inglaterra. No enfrente, con Francia, con Rusia. Entonces, cuando termina ese enfrentamiento bélico, los británicos deciden aumentar mucho los impuestos para resarcirse de los gastos que habían tenido en la guerra. Y ahí empieza la resistencia de los americanos, que no querían saber nada con ese aumento. Es un tarifazo, ¿no? Algo así. Y de esa resistencia termina la convocatoria al Congreso Continental, el armado del ejército que dirige Washington y finalmente la Guerra de la Independencia. Pero ellos, en Estados Unidos, no estaban limitados a comerciar con Gran Bretaña. Podían comerciar con el resto del mundo a través de Londres. Y es más, les abrían los mercados. O sea, ellos tenían una gran exportación de sus productos, que eran sobre todo pescado salado, exportaban arroz, exportaban tabaco y exportaban trigo. Todos esos cultivos, el trigo, ni que hablar el tabaco, ni que hablar el arroz, en la Argentina no existían en 1852. Ellos sí tenían que exportar, pero además tenían mucho más población. Nosotros en 1852 teníamos una población aproximadamente de 1.200.000, 1.300.000.
Y la Confederación tenía 250.000 menos, que estaban en la provincia de Buenos Aires. Pero los Estados Unidos tenían 4 millones. Hubo un censo hecho en 1790, si no recuerdo más, que le dio 3.900.000 y algo a las 13 colonias norteamericanas. Y además tenían exportaciones. El problema que ellos tuvieron cuando se independizaron es que se les cayó la importación del 90% al 10%. O sea, si ellos exportaban 100 antes de la Guerra de la Independencia, al perder a Londres como nexo para exportar a los demás mercados europeos, la exportación les bajó a 10. Ahora, Y espera que voy a decir algo importante. Y ahí se encontraron en 1785 con que los artículos de confederación que ellos habían sancionado como su orden constitucional, junto con la independencia, no prevían la posibilidad de un gobierno central que negociara con todos. Y ellos necesitaban, con todo el exterior, y en nombre de todos los estados, negociaba cada estado por separado. Y ellos necesitaban una negociación fuerte que uniera todo lo que ellos podían exportar. Esa fue la causa de la declaración de la Constitución. Esa fue la causa principal. Y eso está expuesto con mucha claridad en el libro de Story, es con comentarios sobre la Constitución de los Estados Unidos. Eso, ahí el que los convoca fue Washington. Después de la convocatoria de Washington hay 5 estados que lanzan una convocatoria para arreglar cuestiones del comercio exterior en conjunto, y de ahí sale la Constitución. La diferencia es que la Constitución americana salió para dar posibilidad al desarrollo capitalista con sus propias fuerzas económicas, que las tenían. Y la Constitución argentina salió para que una potencia extranjera incorporara ese territorio a su mercado. Son dos cosas completamente distintas, no son comparables. Y quienes quisieron adaptar la Constitución norteamericana a la Constitución argentina no tuvieron en cuenta esa diferencia. Les explota en la cara, porque lo que les va a pasar, a lo que le pasa a Mitre, que después de una lucha política muy prolongada llega a la presidencia, es que llega a la presidencia y se encuentra con que no tiene cómo hacer frente a los gastos del Estado y necesita las retenciones, que él las tenía, pero iban a cesar en 1866. Entonces convoca a una constituyente para reformar esos 2 artículos de la Constitución, el 4 y el 67, inciso 1, que eran los que le molestaban, que fueron los únicos 2 que se reformaron en 1866. Además, él tenía un problema adicional, Mitre, y es la guerra con el Paraguay. En abril de 1865 había estallado la guerra con el Paraguay. Las circunstancias en las cuales estalló esa guerra no las podemos decir acá, es decir, no es que no las podemos decir porque haya censura, sino porque no tenemos tiempo, pero lo que sí como título quiero decirles es que la guerra del Paraguay fue el último capítulo de el objetivo británico de incorporar todo el espacio territorial de la Cuenca del Plata a su comercio. Esa es la verdadera razón de la guerra del Paraguay. Lo que molestaba era el desarrollo autónomo que tenía el Paraguay. Y obviamente, nuevamente, el emperador, miembro de la familia Braganza,
la misma familia imperial que había sido aliada de Gran Bretaña en la Guerra de los 7 años, 100 años antes, pero seguían los mismos, continuaba con su alianza y fue ejecutor de lo que necesitaba el Imperio Británico en el Río de la Plata. Y Mitre tributario de él. Entonces, las cosas están así. El Pacto de San José de Flores dice: (7, 8 y 9). Artículos. Después de Cepeda, pues, ¿no? O antes. No, bastante después. Ah. A ver, Cepeda. No, antes de, a ver, espera un poquito. Antes de Cepeda. Cepeda es en 1862, 1861. Cuando. No, Cepeda es o la segunda batalla de Pavón. No, estamos mezclando las cosas. Cepeda es en 1820. Después viene primer batalla de Pavón y segunda batalla de Pavón. Todas en el mismo área porque están muy cerquita. El artículo 7 del Pacto de San José de Flores dice: todas las propiedades de la provincia que le dan sus leyes particulares como establecimientos públicos de cualquier clase y género que sean, seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernados y legislados por la autoridad de la provincia. Estamos en 1859. Se está pactando la reunificación del país y la provincia de Buenos Aires, en los artículos anteriores de este mismo pacto, pide la Convención Reformadora de 1860. A cambio de ella, la reunificación. Y se le concede que todos sus establecimientos públicos siguen siendo de la provincia. Pero acá había un problema, la aduana. Entonces el artículo 8 dice: se exceptúa del artículo anterior la aduana, que como por la Constitución Federal corresponden las aduanas exteriores a la Nación, queda convenido, en razón de ser casi en su totalidad las que forman las rentas de Buenos Aires, que la Nación garante a la provincia de Buenos Aires su presupuesto de 1859 hasta 5 años después de su incorporación para cubrir sus gastos, inclusive su deuda interior y exterior. Le entrega la aduana igual. No, 5 años. esperen un poquito. En 1831, Rosas dice: formamos una alianza militar, cualquiera que sea atacado, los demás lo ayudan. Los de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes le dicen: sí, está todo bien, general, pero no tenemos plata. Entonces él saca de la manga el artículo secreto y dice: yo les doy la plata. Pone la aduana de Buenos Aires. Si acaso había Pone la aduana de Buenos Aires. una agresión. Ahora, el asunto es el mismo. ¿Qué dice la provincia de Buenos Aires? No tengo plata. Mi plata viene de la aduana. Si ustedes se la llevan, no tengo con qué sostener el Estado. Entonces, ¿qué dice el hombre militarmente fuerte del momento? El equivalente de Rosas, Urquiza, dice: no sean problemas, muchachos. Yo les doy la plata de la aduana para que ustedes se sostengan. La diferencia es que la aduana queda en manos nacionales y él se compromete a darles la plata. Por 5 años. Vencía en 1865. Pero entre tanto la administraba Buenos Aires. No, la administradora de la Nación. Administradora de la Nación. Porque dice clarito el artículo 8, se exceptúa del artículo anterior la aduana. Si se exceptúa, ¿qué dice el artículo anterior? Todas las propiedades de la provincia quedan en la provincia. Y que el 8 dice: exceptuamos a la aduana. Porque las aduanas, como dice, porque todo el tema de este era que aceptaron la Constitución. Como las aduanas corresponden a la Nación, ella queda para la Nación. Pero le damos plata. El tema sigue siendo el mismo: ¿cómo sostengo el Estado?
Ahora, pero la guita que le dan es la que sale de la aduana, Sí, donde hay funcionarios de la nación que prácticamente dependen de Buenos Aires, en el sentido, entra guita, Buenos Aires necesita, se la tiene que dar. no del todo, y es interesante lo que planteas, porque este artículo no le ponía número, ni procedimiento, ni mayores detalles. Era, le garante el presupuesto. A raíz de esa ambigüedad, esto fue firmado en noviembre de 1859, en junio de 1860, mientras estaba reunida la Convención Reformadora, porque la constituyente de junio de 1860 es de septiembre, estamos hablando de junio, en junio de 1860 el gobierno de Buenos Aires pide al gobierno federal y obtiene un protocolo adicional en el cual sí se le pone número a cuánto le van a dar, 1.500.000 pesos de aquella época por año para Buenos Aires hasta 1865. Armaba un ejército con eso. Se prorroga el plazo hasta el 31 de diciembre de 1866. Iniciativa de Sarmiento fue eso, que anduvo ahí en las negociaciones, y se establece un procedimiento. Ese es el pacto complementario de junio. Entonces, seguimos en lo mismo. ¿Quién sostiene el Estado? Pero la reforma de 1860 contiene una cláusula que iba a ser la piedra del escándalo. Artículo 64, inciso primero. En la Constitución de 1853, el 64, inciso 1, está redactado así. Corresponde al Congreso legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación y exportación que han de satisfacerse en ella. Importación y exportación. Las dos cosas. Importación y exportación. Con retenciones. Y el 4 dice: el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional formados del producto de derechos de importación y exportación. Las dos cosas. 53. La reforma de 1860 cambia esto. Siempre me hago lío yo con las hojas malditas estas. No te preocupes, Gracias. busca tranquilo. Como lo ecos. La reforma de 1860 dice: que el Tesoro de la Nación se forma con los derechos de importación y exportación solo hasta 1866. Con un tope. Claro, para que quede, porque ellos lo que querían era que quedara como la Constitución norteamericana. Recuerden que el gran tema de la reforma de 1860 es ¿por qué se apartaron de la Constitución norteamericana? Esto en la Constitución norteamericana no está así, hay que modificarlo, tiene que ser como ellos. Entonces, le dan hasta 1866, pero ahí se terminó. Se terminan los derechos de exportación en la Argentina.
no hay más ¿Y el retención. proyecto de Alberdi qué preveía en ese punto? El proyecto de Alberdi en este sentido no proveía prácticamente nada. O sea, Alberdi fue muy escueto, casi no se metió en la cuestión del financiamiento del Estado. Él era más extremista, él directamente no quería aduanas, nada quería. Él no quería ninguna aduana y que todo se financiara con préstamos del exterior. Era macrista. Sí. El proyecto de Alberdi era eso, del cual se aportaron los constituyentes y pusieron el artículo 4 de la Constitución, que dice cómo se forma el Tesoro Nacional. En el proyecto de Alberdi no existe. No existe. Él no dice cómo se forma el Tesoro de la Nación. Y aparte él venía a describir las bases donde dice claramente las aduanas son una barbaridad, no tienen que existir. Y creo que vos dijiste que en ese libro decía que el mejor estado es el más endeudado. Sí, o sea, él proponía la deuda perpetua. ¿Qué es lo que le habrá pasado a él personalmente? No, Francia? tardamos 200 años en llegar a eso. Bueno, Pero no tenía ninguna previsión tampoco para hacer cosas que produjeran riqueza. sí, la previsión de él era que la inversión extranjera iba a venir muy rápidamente, porque inclusive él tiene un capítulo, Sí, todos miran a la Argentina. bueno, Macri, él tiene un capítulo de su proyecto de constitución que se titula Privilegios para la inversión extranjera. Se titula así, ¿no? O sea, él era partidario de darle privilegios a la... Y con esta palabra, darle privilegios a la inversión. No cobraron O impuestos. sea que el proyecto económico de él era endeudar el país, abrir la puerta de par en par a las inversiones extranjeras, no ponerles ninguna traba y encima darles privilegios. Entonces decía, así va a haber plata. Volvamos a esto. Entonces, la reforma de 1860 cambia el artículo del 53 e introduce que los recursos del Estado se forman con las rentas de importación y exportación hasta 1866. Y el 64 lo cambia también, introduciendo la frasecita cuando se refiere a la renta de aduanas de exportación, que en cuya fecha el Congreso podía fijar derechos de exportación hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial. Esa es toda la reforma de 1866. Cuando se llega a 1866, tengo por aquí la reforma, reforma de 1866, 12 de septiembre del 66. Primero, suprímese del artículo 4 de la Constitución Nacional la parte que dice hasta 1866 con arreglo del 4, del 4, hasta 1866 con arreglo a lo estatuido en el inciso primero del artículo 67, debiendo quedar dicho artículo en los términos siguientes. El Gobierno Federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de correos y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas de utilidad nacional. Este texto es el mitente. El texto que se sancionó en 1866 y que les pone las retenciones.
es el texto que pidió Mitre. Artículo 2 de la reforma. Suprímese igualmente la parte final del artículo 1, inciso 67, recuerden, el 75, inciso 1 actual, que dice: hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto nacional, no pudiendo serlo provincial. En consecuencia, quedará dicho inciso primero como sigue: que el Congreso puede legislar sobre las aduanas exteriores y establecer los derechos de importación, así como las evaluaciones que recaigan serán uniformes en toda la nación, bien entendido que esta, así como las demás contribuciones nacionales, podrán ser satisfechas en la moneda que fuese corriente en las provincias respectivas por su justo equivalente. No había banco central ni caja de conversión, no había moneda única, cada provincia tenía su moneda. Y sigue: el Congreso puede igualmente establecer los derechos de exportación. Este es Mitre. O sea, el que creó las retenciones en Argentina no fue Perón, fue Mitre. Fue Mitre. Ténganlo bien presente. Bueno, pero ahí no es macrista. Bueno, Ahí Mitre se apartó, pero se apartaron de Alberti también. totalmente. Ahí ya no les preocupaba ser iguales a la Constitución de los Estados Unidos, porque no tenían guita, no tenían cómo sostener el Estado. Ese era el tema. Bien. La frase del presidente americano es: la economía estúpido. Pasamos a la reforma constitucional de 1898. A ver, Roberto, repítela en el canal. lo primero que hay que decir es que entre 1866 y 1898, tanto la población numérica del país como su composición demográfica e incluso su territorio habían cambiado totalmente. Porque en 1866 estábamos todavía con el territorio que se ceñía a las 14 provincias originales. La provincia de Buenos Aires no iba más allá de la Zanja Alsina. El norte de Santa Fe era territorio indígena, el Chaco era territorio indígena, Formosa era territorio paraguayo, Misiones estaba en un doble litigio, porque no había frontera establecida ni con el Paraguay ni con el Brasil. Paraguay sostenía que Misiones era suya, y el Brasil sostenía que la parte norte de la provincia de Misiones, toda la parte de Iguazú, las cataratas, era suya. Tontitos. Entonces, Misiones no existía para la Argentina. Y tampoco existía el sur de Córdoba, el sur de Mendoza y el sur de la provincia de Buenos Aires. De ahí para abajo era todo territorio indígena, y por añadidura estaba en litigio con Chile. Por añadidura. ¿Por qué? ¿La Capitanía General de Chile no abarcaba la Patagonia? No se sabe, no hay forma de dilucidarlo, porque eso solo quedó escrito en mapas, pero nunca se reflejó en una posesión del territorio. En realidad, al sur de la línea de Fortines de la Argentina y al sur del Biobío en Chile, lo único que había era algún que otro establecimiento costero y nada más. O sea, la Argentina tenía Fuerte de Carmen de Patagones y el establecimiento que tenía Piedrabuena en
en Santa Cruz, está en el lugar que hoy se llama, la localidad que hoy se llama Comoempi, La Buena, y nada más. O sea, no había otro asentamiento. Y en Chile, Cuyo sí pertenecía a la Capitanía de Chile. no, No. Cuyo no. Cuyo es el lugar donde fue designado gobernador San Martín Sí. y ahí preparó su ejército. Sí, pero que tenía entendido que antes. Antes sí. Antes sí. Antes sí. Del lado chileno, de lo único que tenían dominio efectivo era de la isla de Chiloé, que la habían incorporado al territorio chileno recién en 1835, porque Chile se independizó después de la batalla de Maipú en 1818, o sea, ahí tiene una primera junta de gobierno en 1810, los españoles recapturan todo el territorio y después el que restaura la independencia es San Martín. O sea, la independencia recién llega en 1818, pero no la isla de Chiloé. En la isla de Chiloé siguió ejerciendo dominio el Reino de España hasta 1835, si no recuerdo mal. El resto era territorio indígena y además inaccesible, pues si es difícil desplazarse hoy por tierra al sur de Puerto Montt, imaginen en aquella época. Y la monarquía española había publicado mapas que eran contradictorios, porque algunos de esos mapas daban como perteneciente al Río de la Plata todo el territorio al sur del río Biobío, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Por lo tanto, la Argentina decía eso. Que parte de Chile era de Argentina. Exacto. Y otros mapas que daban como territorio de la Capitanía General de Chile todo lo que estaba al sur de una línea que pasaba por Malargüe, el actual San Rafael, el río Curicó, que desemboca en el Colorado y seguía hacia el sur hasta el Golfo San Matías. De ahí para abajo era todo Capitanía General de Chile. Encima, el gobierno de Urquiza firma con Chile un tratado de límites en 1856 que en lugar de definir el límite dice que para la parte austral se va a aplicar el criterio uti possidetis. ¿Alguien sabe lo que quiere decir? Vos. Así como poseéis, así poseeréis. Como poseías, sí, como poseías, exactamente, es así, yo lo traduzco de forma distinta. Era No, yo en segunda inclinación del latín. Porque lo ocupabas, Declinación. porque lo ocupabas, te pertenece. exactamente. De acuerdo al uti possidetis, había que ir a los mapas, pero resulta que los mapas eran contradictorios. Y además, nadie tenía posesión de eso, porque era territorio indígena. No le preguntaron a los indios. No le preguntaron a los Claro, el mapa en definitiva era un dibujo. Era un dibujo, exactamente. Entonces, la Argentina era exclusivamente esas provincias que les dije, con el agregado de que la parte oeste de Jujuy, Salta y Catamarca tampoco era de la Argentina, era boliviana. Era la proyección del territorio boliviano en su salida al mar que rebanaba la parte norte de Chile. Entonces, en 1898 la situación era completamente distinta. La posesión de Formosa y Misiones se había logrado en cuanto al Paraguay, por la derrota del Paraguay en la guerra, firma un tratado de límites que establece el límite actual, que es el del río Pilcomayo, y muy recientemente, en 1895,
se había firmado con Brasil la línea demarcatoria que rige hoy, que nos deja las cataratas y el cruce entre Bernardo de Irigoyen y Dionisio Cerqueira, la frontera de tierra con Brasil. Del lado sur, después de la guerra de... cuando estalla la guerra del Pacífico, 1879, Roca avanza con sus tropas, ocupa militarmente la Patagonia y les impone a los chilenos el tratado de 1881, se había resuelto. Y del lado boliviano resultaba la misma guerra del Pacífico, porque como Bolivia pierde su salida al mar, quedaba ese pedazo, eran 100.000 kilómetros cuadrados, que es actual soberanía argentina, que los chilenos lo querían, pero Roca les dice, ustedes de la cordillera para allá, esto no. Y se plantea, bueno, ¿de quién es? Y del vencido no es. Bueno, entonces es nuestro, dice Roca. Ahora, Y se queda con ese pedacito también. y Bolivia, en este momento, ¿por qué reclama solo a Chile si podría también, con ese antecedente, reclamar a Argentina? No, porque Bolivia reconoce el Tratado de Límites de 1904 con la Argentina, incluso con Chile, pero reclama el cumplimiento de una cláusula de ese Tratado de Límites que es de cumplimiento imposible. Lo que el Tratado de Límites dice es que se queda con todo el litoral Chile, pero le asegura una salida al mar por el puerto de Iquique. Y eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque por algún lado tienen que transitar los camiones. Ah, es decir, el puerto está acá, pero todo este territorio de Chile y acá está Bolivia. Claro, ese tratado solo podría implementarse mediante un trazado territorial que le dejara un enclave a Bolivia en el puerto, pero igual va a tener el problema de cómo llegar al puerto. En avión. No, bueno, tendría que tener una franja. Ellos, Quizás pudieron hacerlo a la altura de Arica, más arriba. no sé, pero está la discusión en el Tribunal de la Haya y la postura boliviana que se basa jurídicamente en la tesis de que es nulo un convenio de cumplimiento imposible. Tienen una porción en el puerto de Rosario, ¿no? Sí, sí, pero ellos quieren otra cosa. Sí. Ellos quieren otra cosa. Ellos quieren el acceso al mar, porque Sí. el Tratado de 1904 está redactado en términos de que se les va a dar un acceso al mar. Y ellos quieren eso. No cuestionan el límite con la Argentina porque no les afecta en cuanto a la salida al mar. Pero bueno, volvamos. En 1898, entonces, el país es completamente distinto del país que teníamos en 1866 y surgen varios problemas. Otra diferencia importante, en 1866 no había distrito federal y en 1898 sí. La ley de federalización de Buenos Aires es de 1881. En 1881 se federaliza exclusivamente el Partido de Buenos Aires, que llega hasta la línea de Avenida La Plata, calle Río de Janeiro, la Avenida Corrientes y la Avenida Juan B. Justo, y el Riachuelo por otro lado. El resto eran provincia de Buenos Aires. En 1887 se hace una ley complementaria por la cual la provincia cede el partido de Flores, el partido de Belgrano y una porción del partido de San Martín. El partido de San Martín antes llegaba, el límite era la actual Avenida Francisco Beiró y la actual Avenida de los Constituyentes. Eso era el partido de San Martín. Entonces cuando en 1887 le ceden eso, se hace el trazado que después fue donde se construyó la General Paz. Entonces en 1898 ya había Ciudad de Buenos Aires y había un problema. La Constitución
de 1853 decía en su artículo 3 que la capital era Buenos Aires y que se elegían diputados por la capital de las provincias. La capital de la provincia de Buenos Aires. No, la capital de la nación. de la nación. La del 53 dice que la capital de la nación, se lo voy a leer. Artículo 3. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad de Buenos Aires, que se declara la capital de la Confederación por ley especial. En 1860 eso es cambiado y queda así como les voy a leer. ¿Cómo está acá? Por algún lado. Acá tengo la intermedia. Artículo 3. Las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso. ¿Esa cuál es esta? Esta es la del 60. Ah, Sacan la ciudad de Buenos Aires, la que se declare capital. Es decir, esa es exigencia de Mitre. Sí. Previa sesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse. Esto sigue así. Está así en la Constitución hoy. Pero eso tiene un problema con el artículo 37 de la Constitución. El 37 de la Constitución, en la Constitución originaria de 1853, es el artículo 33 en la originaria. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la capital. Y no estaba designada la capital. En 1853 sí, era Buenos Aires. Sí. Pero en 1860, Ya no. como cambian el artículo 3 y vuelan a Buenos Aires, lo cambian, ¿Y esto queda? no, lo cambian y pasa a ser la Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, punto. Ah, no pone la capital. Punto. Porque no había capital. Pero en 1881, cuando federalizan Buenos Aires, surge un problema. Los ciudadanos de Buenos Aires no tienen diputados en el Congreso. Porque si es la capital, no es provincia. Y así quedó hasta que en 1898 las fuerzas políticas dicen hay que arreglar esto.
los ciudadanos de la capital, que ya eran en ese momento casi 1 millón de habitantes, tienen que tener representantes en el Congreso. Y este es uno de los puntos que van a llevar a la reforma constitucional de 1898. Hay otros 2 puntos. El segundo punto es consecuencia de la incorporación al territorio nacional de la Patagonia, porque había fuerzas políticas que lo que querían era establecer para los puertos de la Patagonia tarifas aduaneras distintas de todas las del resto del país, porque necesitaban afirmar la soberanía, poblarla. Y la tercera cuestión era los ministros del Poder Ejecutivo, que en la Constitución del 53 se habían establecido como 5 y ya en ese momento querían ampliarlos. El primero de los puntos de la reforma, que era el artículo 37, lo zanjaron rápidamente, agregando de nuevo el mismo texto que había en 1853. Diputados de la provincia y de la capital. El tercer punto también lo zanjaron rápidamente diciendo, bueno, 5 ministros no es suficiente, pero como está hoy, son 8. Y esto quedó así hasta 1994, cuando cambia ese artículo y se establece que la cantidad de ministros la fija el Congreso por ley. Por eso cada vez que un presidente asume, manda al Congreso el número de ministerios que quiere. Y finalmente está el tema de los puertos de la Patagonia. Ese tema no salió de la Convención, porque levantaron la mano los diputados del Chaco y dijeron, un momento, si a la Patagonia se lo dan, a nosotros también. Nosotros también necesitamos población. Y otros diputados, otras fuerzas políticas dijeron no, no es lo mismo, la discusión se estancó y finalmente todos dejaron de lado eso y quedó vigente el texto original de la Constitución, que ustedes saben que en uno de los primeros artículos dice que las tarifas de aduana tienen que ser uniformes. Lo dice el 64, inciso 1, pero hay un artículo de la parte dogmática que lo dicen, que es igualito a un artículo de la Constitución norteamericana. Entonces, los buques destinados a una provincia de una provincia a otra no serán obligados a anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en ningún caso puedan concederse preferencias de un puerto a otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio. De acuerdo a este artículo, no podía haber puertos con tarifas preferenciales. Por eso se estanca la discusión, finalmente el artículo no sale. Acá hay que decir algo, porque si no, digamos, el planteo no está completo. En realidad, a partir de el famoso establecimiento del paralelo 42 como línea que separaba la Argentina convencional de la Argentina promocional con el gobierno de Frondizi, se establecieron esas diferencias y hasta hace muy poco había beneficios para quien exportaba desde puertos patagónicos porque tenían otro reintegro, y hasta que llegó Macri siguió habiendo beneficios para los puertos de Tierra del Fuego, que tenían tarifa aduanera 0 para lo que importaran para beneficiar la industria.
todo muy bien, pero nunca, nadie, jamás, en 50 años que duraron esta existencia de puertos con tarifas preferenciales, estando vigente la Constitución, nunca, nadie jamás presentó una sola demanda de inconstitucionalidad contra este asunto. Y si lo hubiera presentado, le hubieran dicho que no, porque iban a distinguir entre las leyes promocionales y el espíritu de la Constitución, lo cual es mentira. ¿Por qué les traigo esto a colación? Porque lo que caracteriza la interpretación de la Constitución que ha hecho siempre la Corte es la trampa. Trampean a medida de lo que necesita el poder político de turno y el proyecto político que está en curso. Y eso, el problema muy grave que tiene, es la pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones. Lesiona la seguridad jurídica. Nunca nadie sabe si su derecho estará protegido, porque depende de quién sea gobierno el año que viene. Y no hay ninguna duda que la Corte va a fallar a favor de él, salvo cosas muy preferenciales. Y este es uno de los puntos que una futura Constitución tendría que atacar. En este sentido, el sistema de los Estados Unidos es bastante más previsible que este, porque no existe estas acrobacias para interpretar de cualquier manera la Constitución. De cualquier manera, la Constitución argentina, con sus 129 artículos, es, para los tiempos que vivimos, una Constitución demasiado exigua, porque deja demasiado librado la interpretación de los jueces. Otras constituciones son muchísimo más extensas. Las europeas, todas. En América Latina, la de Brasil, son 380 y pico de artículos. ¿La de Venezuela? La de Venezuela también, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Ecuador, son todas constituciones mucho más extensas, mucho más minuciosas que la Argentina. Taxativas. Exactamente, dejan menos librado a la interpretación de los jueces. El extremo es la Constitución de los Estados Unidos, que tiene 7 artículos. Y ellos mismos dicen, la nuestra es una constitución de estándares. Con todo, son más previsibles.